noches, señoras y señores. La presentación era muy larga. Mi padre lo hubiera encontrado interesante, pero solo mi madre lo hubiera creído y gozado. Vamos a contestar la pregunta y el título de la conferencia. Y vamos a entrar de lleno acerca de por qué hacemos lo que hacemos, los obstáculos, las tribulaciones, los puntos torales, los puntos importantes. Y yo les voy a contar 3 historias, 3 casos importantísimos con los cuales yo estuve trabajando. Pero les quiero dar una actualización. Cuando la gente me pregunta, ¿cuál es mi trabajo? La reacción es, ¿a poco todavía hay nazis que tienen que ser juzgados? Bueno, la respuesta es sí. Hay varias razones por ello. Una razón, quizá la razón más dramática, es la extensión de la esperanza de vida. La gente hoy por hoy vive mucho más tiempo. 70 o 73 en 1920, después de la Shoah, ya no hubiese habido nazis. Pero hoy sí hay. La mayor parte de los nazis viven en Alemania con un cuidado médico excepcional. Y yo podría decir que la gente sin conciencia generalmente vive más tiempo. Hay nazis. Y entonces esto tenemos que ver. En los últimos meses encontramos y expusimos a 3 hombres y la gente vio y se enteró de cómo era la gran masacre en Baviera. 33.771 judíos enemigos del Reich fueron asesinados en 2 días. Septiembre 29, 1931. Encontramos a la gente viva y sana, y podían estar siendo juzgados por la justicia. Quiero hablar acerca de 3 casos para tener una comprensión exhaustiva de por qué tenemos que llevar a los nazis a la justicia estos años. Primero, hay un caso, Joseph Mengele. Esto fue una historia en Auschwitz. Aquí estos experimentos pseudomédicos o pseudocientíficos que efectuó en Auschwitz. Él quería ver si podía tener mujeres alemanas que dieran a luz más de una criatura. Entonces, cada grupo de gemelos o triates eran enviados a la clínica de Mengele. La pérdida de población en Alemania era exhaustiva. El segundo experimento tenía que ver con tratar de ver que cada chico que nacía de una familia aria tendría características arias. El pelo güero y ojos azules. ¿Cuántos de ustedes vieron una fotografía del doctor Mengele? Él no tenía pelo güero ni ojos azules. Estos se basaban no en una investigación sólida, sino en las ideas locas del doctor Mengele. Era uno de los 23 doctores que hicieron la selección en Birkenau. Después de la guerra, él desapareció. Varios intentos de capturarlo. El Mossad trató de localizarlo. Me enviaron un equipo a Buenos Aires para secuestrar a Eichmann. Varios intentos sin éxito alguno. Pero una de las gentes principales del Mossad estaba frente a frente en Brasil. Pero llegaron a la conclusión que no lo podían o matar o secuestrarlo porque era imposible prácticamente. En 1985 el Centro Simón Wiesenthal hizo una solicitud a los archivos en Estados Unidos acerca de documentos relacionados con Mengele.
Imaginen la sorpresa cuando recibieron los documentos que decían enero 1937, escrito por un funcionario, Benjamin Globby, judío, y esto lo envió a su superior y decía lo siguiente: de acuerdo a una persona que informó, el ejército de Estados Unidos arrestó y liberó a Joseph Mengele en 1946 en Viena. Esta carta era un shock. En 1985 Mengele ha desaparecido, no fue llevado a la justicia y resulta ser que los americanos lo tenían en sus manos. Lo arrestaron y luego lo liberaron. El Centro Vicental hizo un escándalo muy grande con respecto a esta información y entonces se tomaron 3 decisiones. 1. Estados Unidos tenía que buscar a Joseph Mengele. Bueno, hasta ahí, nadie lo tenía que buscar, o solo los alemanes e Israel. Y tenían que verificar si Joseph Mengele entró a los Estados Unidos como refugiado. En este momento y tiempo, hablando de la década de los 80, los americanos conocían que varios nazis colaboradores habían entrado a Estados Unidos, estaban con la solicitud de migración y luego pidieron su ciudadanía, luego se hicieron ciudadanos de Estados Unidos y la tercera decisión era la siguiente. La Oficina de Investigaciones Especiales, yo era un investigador en Israel. Aquí había una investigación histórica tratando de ver si esto era realmente cierto o no. Aquí yo quería encontrar a la gente que había informado, la fuente de información. Mengele había sido arrestado. David Freiman, un judío de Lodz, uno de los últimos que fue exportado del gueto de Lodz a Auschwitz. Y cuando llegó a Auschwitz, fue enviado directamente a la clínica de Mengele. Trabajó hasta los últimos días que Auschwitz existió. ¿Cómo encuentran a una persona? 41 años, fin de la guerra. No tenemos idea de qué pasó. ¿Está vivo? ¿No está vivo? No lo sabemos. Y en Yad Vashem yo hice la mayor parte de mi trabajo. Dicen que busquemos en los diferentes archivos del Servicio Internacional. Bueno, estuvieron abiertos al público hasta hace 4 o 5 años. Colección de información creada por la Cruz Roja Internacional. Después de la guerra, millones de personas en todo el mundo trataron de averiguar qué les había pasado a sus familiares en Europa. En esos días no había sistema de base de datos, pero cada solicitud había una carta, un índice creado. Y aquí se colocaban todo esto en esta colección gigante que tenía 16,000 tarjetas indexadas. No es información de 16,000 gentes porque pocas gentes tenían más de una tarjeta, pero millones y millones de personas que estaban en Europa durante la Shoah. Parte de esta información aparecía en 11 diferentes países. Uno es Israel. Ahí estuvieron en Alemania, cerca de Frankfurt, en un lugar que se llamaba Arosen. Esta información fue cerrada a cualquier gente excepto a los familiares de primer grado. Yo quiero saber, por ejemplo, qué le pasó a mi tío abuelo que fue, digamos, atacado en Lituania. Quería yo saber si hay información. Si yo les digo, bueno, estamos en el Departamento de Justicia y ellos no tienen nada que ver, no tienen datos concretos, no hablaban. Hay 3 lugares, hay acceso a esta información y uno de ellos fue Yad Vashem. Fui a Yad Vashem, que fue una gran suerte para mí, y entonces hice lo que sigue. La información en estos archivos no estaba organizada de acuerdo a un alfabeto regular.
estaba organizado con un alfabeto fonético. Letras dobles cuentan como una letra. La V y la W están como una misma letra y G y Y son como si es la misma letra. Y me tomó una hora descifrar cómo utilizar el material. Y creo que fue lo más afortunado que me ocurrió. Yo fui a este lugar suponiendo que este material era de Yad Vashem porque tenía que ver con judíos que vivieron durante la Shoah. No todo fue cierto. Luego calculé los datos, los nombres de la gente. Este material tenía que ver con no judíos. Y la parte interesante era que la emigración y el destino de estos individuos estaba enumerado e incluido en los documentos. De mi experiencia personal, yo puedo decir que estos criminales fueron a países anglosajones, occidentales, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña. Habían estado allí en estos campos antes de emigrar. Eran refugiados inocentes que huían del comunismo. 99% eran europeos del este. Repentinamente tienen acceso a donde querían huir. 41 años después de la guerra, 1986, estaban vivos, pero en cuestión de minutos podemos averiguar a dónde fueron. Hice un experimento. No había indicación alguna en el sentido de que estos individuos eran criminales. No decían si sirvieron en un campo, en una escuadra, en qué. No tenían datos. Pero yo tengo muchos datos y hice un experimento. Tomé 39 nombres de lituanos y de gentes y ahí eran criminales. Y en cuestión de minutos yo pude encontrar 16 de los 49. La mayor parte de ellos se fueron a Estados Unidos, uno fue a Australia, si bien recuerdo, uno para Canadá y dos permanecieron en Alemania. Hay que entender que en este momento y tiempo, 1986, el único país anglosajón que decidió tomar una acción en contra de los criminales de guerra era Estados Unidos. Canadá y Australia solo investigaban, no estaban seguros cuál era el problema, no estaban seguros qué hacer. Gran Bretaña y otras áreas no tenían la capacidad para hacerlo. Canadá, Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Pero yo trabajé con el Centro Wiesenthal en Los Ángeles. Le hablé al Rabbi Hire, que creó el centro, y le dije, ahora tenemos la oportunidad de poder hacer que estos otros gobiernos que no se han decidido a tomar una acción legal en contra de estos nazis. Estos son sospechosos que fueron a un país X. El rabino dijo, vamos a ver qué sucede en Jerusalén. Trabajamos allí, yo te proveo material y esto es un momento histórico. Aprovechemos la oportunidad para asegurarnos que Australia, Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda tomen la decisión de tomar una acción en contra de estas gentes en vez de que sean refugiados inocentes. El rabino Hire estuvo de acuerdo y entonces, dejé el Departamento de Justicia, estuve en la oficina en el Centro Wiesenthal en Jerusalén. En 1986, 40 sospechosos nazis, excepto un ucraniano, se les dieron a Bill Haley en la Embajada de Australia en 1986, octubre. Otra lista, Gran Bretaña, 17 de Lituania y de otros lados. Y poco a poco llegaron más listas y más listas. Y la buena noticia fue que Canadá en 1987, Australia en 1999
Gran Bretaña en 91 aprobaron leyes especiales para poder hacer el análisis y el enjuiciamiento de estas gentes que viven en estos países. Esto es un elemento moral, judicial y una decisión toral para poder lograr el objetivo. Si se preguntan, ¿qué pasó con Mengele? Una vez que los americanos comenzaron a buscar a Mengele, los judíos en Israel lo siguieron y al final realizaron una investigación en el hogar de Hanso Maya. Era un confidente de los padres de Mengele y jugaba un papel toral en los negocios de la familia de Mengele en Bavaria. Era un negocio agrícola. Y hay una correspondencia exhaustiva entre Joseph Mengele y su familia que descubrieron. Joseph Mengele murió de un ataque al miocardio nadando en el Atlántico. Estaba en un lugar que se llamaba Embu, en Brasil. Así que en primer lugar, como se imaginan, todos estaban en shock. No obstante, el hijo de Mengele donó una muestra de sangre, se hizo la prueba del ADN, se probó todo. Indudablemente el cuerpo en esa tumba era el de Joseph Mengele. Por un lado, nos dio gusto que se resolvió el tema, pero piensen, ¿qué hubiera pasado si esta búsqueda de Joseph Mengele, Alemania, Israel, Estados Unidos, no solamente hubiese hecho en 1986, sino 76, cuando Mengele estaba vivo? El enjuiciamiento de Mengele, cómo los nazis convertían la medicina, cómo violaban el juicio hipocrático. Y no pasó porque, uno, falta de voluntad política. Esto sucedía en estos países, falta de, digamos, voluntad política. Y desde el principio hasta este día, la justicia no hizo acción. Y después podemos decir que el comandante de un campo de concentración, un señor, digamos, Lincoln Sackett, era el comandante de los peores campos en Europa. Era el Auschwitz de los Balcanes. Aproximadamente había 1.100 gentes que fueron asesinados. Serbios, 800.000 judíos, diferentes gentes, y finalmente siguieron las reglas de operación y asesinato de estas gentes. Cuando los nazis y los italianos invadieron y capturaron Yugoslavia, cortaron al país en diferentes partes. Una de las partes era el Estado de Independencia de Croacia, que había existido durante 900 años. Este Estado independiente de Croacia es lo que hoy por hoy es Croacia, más Bosnia-Herzegovina y parte de Serbia. Al país se le dio en una charola de plata al movimiento fascista Ustaša, fundado al principio de los 20 por Pavelić, un movimiento que tomaba a Croacia y la sacaba de Yugoslavia. No había turistas, no había nada, había un sistema anti-egipcio, antiturístico, antijudío y nada más. Había muchos serbios, muchos judíos, y durante semanas la regla del país fue establecer campos de concentración, Jasenovats. Mandaron a sus enemigos a estos campos y comenzaron no a matarlos con, digamos, cámaras de gas. Acá se hacía con dragas, se hacía con granadas, con morteros.
y era un asesinato más doloroso y lo llamaban un asesinato en serie. Muchos de los criminales de Ustasha lograron escapar a Argentina. Argentina fue el paraíso para muchos nazis, empezando por Mengele, pero también para muchos croatas. Estas gentes tenían las líneas rojas. Eran las redes de trabajo por vía escape, salían de Austria, Alemania, a Italia, llegaban a Génova, se les daban pasaportes falsos, nombres falsos y se les daba boletos a 2 lugares. Podían escoger ir al Medio Oriente, ir a Egipto o a Siria, o podrían ir a Sudamérica. El país que fue sumamente apoyador era Argentina, por varias razones. Uno, ellos tenían cierta simpatía por los alemanes. Creían que estos inmigrantes alemanes, gente culta, importante, informada, el centro cultural de Alemania con sus gentes iba a mejorar el nivel cultural de Argentina. Y luego ellos apoyaban a los nazis. Y entonces había golpes de Estado cada semana. Había que dejar las puertas abiertas. No vieron a estas gentes como criminales de guerra, sino como refugiados políticos que necesitaban cobija porque perdieron la guerra, no por cometer crímenes terribles. Hay un tema que se llama Odessa Real, escrita por Uki Goni, un escritor argentino. Varios argentinos tenían que buscar a estas gentes. No por coincidencia llegaron a Buenos Aires, los estaban buscando. ¿Y quién era? Uno de los líderes del comité era Evita. No llores por mi Argentina. Evita, la persona que dirigió esta red de trabajo de escape, creó un seminario en Roma durante la guerra y entró en esta vía de escape. Pero luego había un diputado que se llamaba Dragonovich. Entonces, el jefe de Estado del Estado de Croacia era uno de los asesinos más grandes. Ellos también se fueron a Buenos Aires. Allí estaba en shock. Bingo Shaque era uno de los comandantes. Lo rastreamos, un periodista argentino nos señaló el camino y allí fueron a Santa Teresita, donde estaba el hogar, 230 millas al sur de Buenos Aires, y decían que querían encontrar a sobrevivientes de este grupo. No había mucho, pero había gente todavía que vivía y entonces vieron los horrores de la ejecución. Luego confrontaron todo esto. Entonces no le dijo, me invitas a un café, no, toca la puerta, Šokić abre la puerta, usted es Bingo Šokić, usted es el comandante de Jesenova, sí, vamos a detenernos. Cuando los criminales nazis iban a ser expuestos, había 2 respuestas. Uno, decían, no, alguien robó mi identidad, no soy yo. Segunda respuesta era, soy yo, pero no lo hice. ¿Y qué dijo Bingo Šokić? Soy yo y sí lo hice. Y dijeron, quiero hacerle preguntas. Y él dice, encantado, siéntate en la sala. Usted fue el comandante del peor campo en los Balcanes. ¿Qué tienes que decir para defenderte? ¿Cuál es el problema? Cada país tiene cierta colonia y cuando estaban en Jesenovich, ellos se merecían estar ahí. Y dice, mira, yo me junté con los sobrevivientes, no me mientas. Mucha gente murió, el terror, el odio, la matanza. Bueno, no, algunas gentes murieron de tifo. Bueno, no nos
nos dejaron terminar el trabajo. ¿Y cuándo dice eso él? Después de 50 años que se cerró el campo. Jinko Shockage tenía suficiente tiempo para pensar. ¿Cuál fue la conclusión? No nos dejaron matar a los serbios, a todos los judíos y a todos los diferentes miembros de estas razas que queríamos matar. Habían 6 países que hubieran sido la sede de este juicio. Argentina, Alemania, Israel, los 3 países de los Balcanes, que son Serbia. La mayor parte de las víctimas eran serbios, y luego el territorio de Croacia y Bosnia. Así que estos 2 países se incluían. Si nosotros pensamos solo en los resultados, asegurando que encontraron a la víctima, que lo iban a castigar, hubiéramos dicho Serbia, porque las víctimas eran serbios, la mayor parte de ellos. Y no solamente hubiese sido un individuo convicto en Belgrado, sino lo hubieran colgado del árbol más alto. Y entonces todo en Serbia conocía a Jasenovac. Familia, parientes, todos ellos sabían que estaba en Croacia. En Croacia la mitad de la gente tenía que pensar que este individuo era un héroe, no era un asesino masivo. Estaba ahí en el juego, y este juego implicaba que el presidente de Croacia en esa época, 1998-99, era Franjo Tuđman. Él había luchado en contra de Ustaša, en contra de los partisanos. El hermano había sido asesinado por Ustaša. Cuando se hizo político en Croacia en la década de los 90, Yugoslavia rompió con ellos. Para él, definitivamente, estaba corriendo un gran peligro. No había duda que el lugar a donde querían hacer esto era en Zagreb, la capital. Él estaba allí, salió, se fue a Zagreb, y les cuento una historia para que vean la calaña de tipo que era. En el Mundial, en 1998, el Mundial fue efectuado en Francia. ¿Cuáles de ustedes son amigos del fútbol? ¿Nadie? ¿No les gusta el fútbol? Bueno, ¿cuál era el gran problema en la historia del Mundial? Los cuartos de final, en donde Croacia iba a ganarle a Alemania. Todo el mundo esperaba que Alemania ganara y Croacia los venció. Croacia estaba como loco. Después de las celebraciones, habían 7 jóvenes, 22, 23, 24, 25, vinieron, ondeaban una bandera gigante. Yo no sabía si era de Croacia o de otro lugar. Yo tengo la kippah, vienen a mí y gritan: Dinko Šakić, Dingo está en la cárcel y está enjuiciado por asesinato masivo. Para ellos es un héroe, por eso ellos decían Dinko Šakić. Y entonces vemos nosotros que ellos tenían que enfrentarse a enemigos de los croatas. Por eso queríamos que se efectuara esto en Zagreb. Bueno, los croatas funcionaron bien. El juez realizó un trabajo maravilloso. Pero vamos a hacerlo así. Había una gran tensión hasta llegar al veredicto. El show podría ser eliminado. Los croatas no tenían las fuerzas, los pantalones de que los enjuiciaran y los castigaran. Allí, el día del juicio, por ejemplo, estaba lleno, pero la mitad eran a favor de Šakić.
cuando se le dio 20 años en prisión. No fue, digamos, enjuiciado por asesinato masivo. Entonces ya se le dio eso, el juicio, se dio el resultado, la sentencia, y la gente escupió a la gente de miembros del comité en Zagreb y dice: ¿por qué no te vas a tu país y matas a los palestinos o arreglas el asunto palestino? Después del veredicto, alguien se acercó, un señor elegante, alto, y me dice: tengo algo que decirte. En Croacia hay una palabra, hvala, que quiere decir en croata gracias. Me da gusto que se efectuó esto. Y le digo: ¿quién es este tipo? Entonces empieza a contar la historia de este individuo. Pero otra historia, uno de los testimonios más trágicos, era de un sobreviviente judío de Sarajevo, Jacob Finci. Allí estaba con otros judíos, adolescentes de Sarajevo. Antes de llegar al campo, ¿qué sucedió? Estas gentes habían matado a muchísima gente, les cortaron los brazos y las piernas de las víctimas y crearon partes del cuerpo, como en una montaña que está cerca de la zona donde estaban. A estos muchachos les dieron la orden: ustedes tienen que echar estas partes del cuerpo al río. Jacob Finci se volvió al individuo que dio la orden y le dijo: ¿por qué estás haciéndonos esto? Y el muchacho, el señor, dijo: porque asesinaron a Jesús. Entonces, ustedes ven un antisemitismo cristiano de años, el racismo de los nazis y otras situaciones. Así que, ¿qué sucedió? En 1944 había una infracción de la disciplina en el campo. Shockage hizo que todos se pusieran en línea. Caminaba por las líneas y entonces decían: toda esta gente la vamos a colgar. La gente eran gente de Montenegro, no era judía. Había un señor que estaba allí, a él lo vamos a colgar. Entonces dice: yo soy de Montenegro y de acuerdo a mi tradición no me pueden colgar. Entonces el individuo que está enfrente saca su pistola y lo mata. Era el hermano de Milos. Él nunca pensó que Croacia iba a ser independiente, que el hermano iba a digamos, cobrar la justicia. Y bueno, yo quiero decirles también que tengo un trabajo frustrante. No se imaginan cuántos nazis murieron en medio de las investigaciones. Por ejemplo, en Košice, Eslovaquia, mandaron más de 15,000 jóvenes judíos a Auschwitz. Este individuo que hizo todo maneja su carro y el individuo fue enjuiciado. ¿Qué sucedió? Se murió una semana antes del juicio. En primer lugar, digamos, decisión, la situación en la que dicen las víctimas es importante. Nosotros, la generación después de la Shoah, tenemos compromiso con las víctimas y sus familias. Si logramos hacer justicia, podemos nosotros ayudar a estas gentes. Tercer caso, ¿cómo obtenemos la información? Nosotros tenemos un problema serio. No podemos trabajar como la policía. Vemos quién comete el crimen, analizamos y procedemos. 99% de las gentes que cometieron los crímenes en la Shoah, bueno, estábamos perdiendo nuestra energía
los recursos y la mano de obra. Teníamos que hablar acerca de la información y la gente podía soportar un juicio y quizá eran o no eran judíos. Un día alguien de Escocia cuenta la historia. Tiene una novia húngara. Los escoceses y los húngaros se unían para eventos sociales. Entonces, un grupo de gentes jóvenes húngaros está presumiendo de su papel para poder deportar a los judíos en la zona de Auschwitz. En la primavera de 1944, la gendarmería capturó a estas gentes, no había nazis, los mandaron a Auschwitz y murieron. Este individuo se llama Stephen Brandon. Estoy en shock acerca de lo que habla. Entonces, bueno, no importa de dónde sea, a dónde vaya, pero hay que matarlo. Así decía el correo. Y luego hay otras ideas de qué hacer con él, aparte de matarlo. Pero yo dije, Stephen Brandon no es un nombre húngaro. Si no podemos obtener su nombre verdadero, no podemos determinar si realmente este individuo hizo lo que presume que hizo. Su nombre se llama István Prondeshop, es un nombre totalmente húngaro. Comenzamos a ver qué sucedía. Vimos un experto en húngaro de Yad Vashem. No pudimos encontrar nada. Meses después, un periodista escocés me vino a entrevistar en Jerusalén. El periodista me cayó bien y yo le dije, tengo este problema. Este individuo vive en Escocia, él dijo y presume que mandó a muchos judíos a Auschwitz. No sabemos si es cierto. Si uno ve en Hungría, difícil ver las deportaciones en general. Es mejor tener una víctima concreta. Díganle que el Glasgow Term era un periódico y algo salió en una revista acerca de los húngaros en Escocia. Cosa rara, pero era. Yo creo que no entienden la semejanza, pero yo les voy a explicar. Yo dije, hay que entrevistarlo. Pregúntale a dónde estuvo en la primavera de 1944. Tomó tiempo, Michael Ferry lo hizo, al día siguiente me habla y entonces les tengo que explicar por qué lo invitaron. La persona que escribió el correo quejándose de él mandó una foto del individuo que estaba en su jardín trasero conmemorando el 50 aniversario de la visita a Escocia por un señor Mayor Scozo. Aquellos que no saben, Lyle Scozo era un nacionalista en la Revolución de 48. Así que quizá era bueno tomar una foto del monumento para el artículo. Dice, hay noticias buenas y aún mejores. Bueno, las noticias buenas que es en la sexta ciudad más grande de Hungría y se deportaron varios judíos. A ver, en la pared de Body Shows hay una fotografía de la gendarmería húngara. Entonces yo les pregunté, István, ¿quién es ese señor en tu pared? Ah, ese es Zander Shapiro, un alto funcionario y estamos nosotros en contacto todo el tiempo. Muy bien, excepto por un solo hecho. Él no dijo a dónde estaba. Le dije a Michael, mi amigo, dile al individuo que están encantados en el consejo editorial la historia de los húngaros. Quieren publicarla ya. Pero dime, ¿a dónde está el amigo Shapiro? Y dice, está en Hungría. Yo expuse a
estas gentes de 82 años, suponiendo que como tiene 91 años, no va a huir, pero huyó. Entonces yo seguí siendo muy cuidadoso. Vamos a tratar de buscarlo, de encontrarlo. Y sí, nosotros lo encontramos y estaba viviendo en Budapest. Y estaba en un templo que funcionaba. Esto era en Buda. Y la pregunta fue, ¿cómo está de salud? ¿Está en una buena forma? Nos queda claro que está vivo, pero ¿en qué condiciones está? Fui a Budapest, fuimos a su casa. Él vivía en un edificio junto al templo y yo fui con dos gentes. Faith Church es una iglesia evangélica muy projudía. Me dieron a dos gentes, un hombre y una mujer, para que me ayudaran, para que siguiéramos la huella. La mujer quería hablar y preguntaba. Bueno, estaban platicando y yo ya estaba como loco. Ella viene de regreso y dice, él conoce a Capiro, ha estado en la casa años, vino de Argentina y en esta casa hacen fiestas para los residentes del edificio. Pero saben, el señor Capiro es muy viejo. No, el señor Capiro está viejo, pero organiza estas fiestas. Al día siguiente fui con el abogado y le dije, ¿por qué hace fiestas este individuo? Dice, no, las organiza desde la cárcel en Budapest. Yo les dije a los litigantes, si son crímenes en contra de la humanidad, no hay límites y puede ser sancionado y procesado. Pasa el tiempo y siguen las cosas. Un punto que no les he dicho. Gaby Barchaket en Yad Vashem, él sabía mucho de Shapiro y sabía datos exhaustivos y privados. Yo no sabía personalmente quién era Shapiro, pero Gaby Barza sabía muy bien. Este hombre era un judío piadoso. ¿Cuál fue su reacción inmediata? Bueno, estas gentes, dice, cuando supo que Shapiro estaba vivo, la reacción espontánea era, ¡Ma! ¿Cómo? ¿Quieres decir que ese cabrón está vivo? Sabía que Capiro era uno de los funcionarios que había asesinado a varios miles de judíos, serbios y diferentes gentes, y gitanos también. Y estuvo enjuiciado en Hungría, pero no por asesinato. No, ellos no podían asesinar, así que tenían una operación no autorizada, le dieron varias sentencias, lo enjuiciaron, pero 2 meses antes del juicio, los nazis llegaron a Hungría y obligaron a los húngaros a cancelar la decisión. ¿Qué pasó? Vamos a hacer una historia larga, corta. A los húngaros les tomó 5 años enjuiciar a Shapiro. Y finalmente Shapiro me amenazó por responsabilidad. Yo le dije, esto es un monstruo del Holocausto. Cuando los asesinatos se realizaron en 1942, Shapiro ya era grande. Y entonces en la ciudad de Novi Sad, el funcionario envió las órdenes, dio las instrucciones. Shapiro le dijo, yo quiero ver la orden por escrito. Él había sido abogado, terminó la carrera y sabía que la orden era ilegal, así que dijo, lo quiero por escrito para tener así una muestra segura. Órdenes se transmiten verbalmente cuando son de esta índole. Él dice, es ilegal, pero lo quiero así, yo quiero. Entonces me amenazó porque yo era responsable. ¿Y qué pasó? En una sala, en juicio, se le nombró un caso criminal.
es como perder 2 años en una cárcel. Entonces después Shapiro estaba en este tipo de juicio el enero de 2011, y lo que hicieron los húngaros en este caso es que no nos permitieron utilizar la información del juicio original. Ya el veredicto estaba dado y así nos enteramos de qué hizo. El gobierno pidió una apelación, pero Shapiro murió antes de que llegara la apelación. Estas tres historias complejas nos dan una idea de los grandes problemas que tenemos. Tenemos que crear voluntad política, que los países que están procesando a la gente y buscando la justicia. La gente dice, lo más difícil es encontrar a la gente. Para nada. Lo difícil es crear voluntad política. Estas gentes no se están escondiendo, no tienen nombres falsos, era fácil ubicarlo, pero no había voluntad política. La mayor parte de los nazis más grandes ya habían muerto. Había un nivel medio y un nivel pequeño. La gente decía, nadie los va a tocar, ni les prestaban atención y hasta cierto punto tenían razón. Es fácil encontrarlos, no cabe duda, hoy por hoy, pero es un proceso difícil llevarlos a un juicio y a la justicia. Así que esto me conlleva a decir que soy el único judío del mundo que reza porque tengan salud estos tipos. Ojalá y así los agarremos. La lucha continúa. Mientras podamos hacerlo, vamos a hacerlo. La última vez que vine dije esto. Simón Wiesenthal era un arquitecto antes de la guerra, un arquitecto talentoso y exitoso. Después de la guerra dedicó su vida a hacer justicia. Y yo le pregunté, ¿por qué dejaste tu carrera? Podías haber hecho una maravillosa carrera de arquitectura, podías haber hecho una fortuna. Y Wiesenthal dijo, aunque no es un judío creyente, cree en el Olam Abba, el mundo por venir, y en las víctimas de la Shoah. Los que mataron van a encontrar a las víctimas y les van a decir a los sobrevivientes, ustedes sobrevivieron, ¿qué hicieron de sus vidas? Simón dice, yo podría decir, bueno, uno va a decir que era cartero y otro va a decir que era arquitecto y yo voy a decir que luché por los judíos. Muchísimas gracias.